Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. En el 2009 se estrenó esta película. Precisamente fue un 13 de noviembre. Escogieron ese día porque ese día es mi aniversario de bodas. Y ese fue el fin del mundo para muchas patojas que me deseaban. Invirtieron en esta película un total de 760 millones de dólares y siguen recaudando esa cantidad terrible. Esa fue la recaudación. Ha roto récords de taquilla con esa recaudación increíble. Hace algún tiempo vi una película que se llama Una verdad incómoda, de el presidente Al Gore. Él fue vicepresidente de Estados Unidos y cuando dejó su puesto público se dedicó a preparar el documental sobre el cambio climático que hay en el mundo. Y si usted no ha visto ese documental, le animo a que lo haga. Y en ese sentido habla también Al Gore de la temática de el fin del mundo. Ahora, ¿realmente existirá el fin del mundo? ¿Cuál de todas las predicciones es la verdad? ¿Cómo será el fin del mundo? ¿Puede alguien con certeza predecir el día y la hora del fin del mundo? ¿Habrá algo después del fin del mundo? ¿Podemos hacer algo al respecto para evitarlo? ¿Qué enseña la Biblia sobre el fin del mundo? Abramos las Biblias en Hechos capítulo 1, versículos 9 en adelante, y veamos lo que dice. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. La promesa de la segunda venida de Jesús y su tardanza tiene explicaciones convenientes para nosotros y para todo el mundo. Segunda Pedro 3, 1 al 7 dice: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que, con una mente íntegra, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua, por la palabra y el agua. El mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Hay quienes se burlan porque por siglos se ha predicado la segunda venida de Cristo y dicen: no viene, ¿por qué tarda? Y si Cristo no viene es porque tampoco habrá fin del mundo, porque entendemos que el fin del mundo es la venida de Jesucristo. Y Pedro aquí dice: ustedes se olvidan que el mundo ha existido desde
mucho antes, y que nosotros vimos al mundo antiguo perecer, y pereció a través de la inundación, del diluvio. Solo Noé y su familia entraron en el arca. Los demás no creyeron, por lo tanto no entraron. Hoy hay muchos que tampoco creen y por lo tanto entran. Pero llegará el día, como ocurrió cuando Noé, la gente decía: aquí jamás ha llovido, menos habrá un diluvio. Pero llegó el día, 100 años después, que se terminó el proyecto de construcción del arca. Se cerraron las puertas y ya nadie pudo entrar. Todos querían entrar, pero ya no pudieron. Y por eso es tan importante que nosotros creamos cuando todavía hay oportunidad. Y claro, ¿por qué es que habla Pedro de que la tierra será destruida por fuego y no por agua? Porque Dios hizo un pacto con Noé y le dijo: jamás voy a destruir a la tierra con agua. Y que le dio como señal del pacto el arco iris, pero nunca le dijo que no lo iba a hacer por fuego. Y por eso es que ahora no va a usar el agua, sino el fuego para destruirla. Ahora burlarse es ignorar ese hecho histórico que ya ocurrió una vez. ¿Por qué la promesa de la segunda venida de Cristo no se ha cumplido? Segunda Pedro 3, 8 y 9 dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El problema de la concepción del tiempo debemos entenderlo. Leímos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Yo les quiero decir algo que a veces nos cuesta comprender, y es que Dios en su entorno vive en la eternidad. En el cielo no hay relojes. En el cielo no se marcan los minutos, las semanas, los años, los siglos. En el cielo lo que hay es una eternidad. Ese es un concepto que a nosotros los humanos nos cuesta comprender, porque nosotros vivimos atados al tiempo, a los minutos, a los meses, a los años. Pero para Dios no hay ninguna prisa. Dios no está urgido por venir ya, porque lo mismo le da tardarse un día más que 1000 años más, porque el tiempo solo funciona en la dimensión humana. Entre nosotros tenemos el tiempo cronos, el tiempo medido, pero en la eternidad no hay esa limitación. Pero también la tardanza de Dios realmente no es tardanza, es paciencia con un propósito de salvación. Es una oportunidad para volverse a Él en arrepentimiento de pecados, para que nadie perezca. Es un chance para que la gente se arrepienta antes del juicio final, porque Jesús es nuestro abogado mientras estemos con vida, pero se convierte en nuestro juez una vez hayamos muerto. Jesús no vino a condenar al mundo, pero el que no crea su mensaje ya ha sido condenado. En Juan 3:16 leemos: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios.
Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Nadie sabe ni el día ni la hora de su venida. A principios del siglo pasado, allá por 1914, hubo una denominación de cristianos que recibieron de su liderazgo la revelación de que Cristo venía ese día, y se fueron todos a esperarlo. Vendieron sus posesiones, abandonaron sus trabajos, y llegó el día señalado, y lamentablemente Jesús no vino ese día, porque el día y la hora nadie lo sabe. En 1988 se dio algo muy interesante, realmente se dio meses atrás, allá por 1987. Un reconocido líder religioso en Guatemala parece que encontró un folletito que se publicó en Estados Unidos, que decía 88 razones por las cuales Jesús podría venir en el 88. Y él lo tomó y lo predicó a su denominación como que era la revelación que él había recibido de que Jesús venía en el 88. En ese año, muchos que se iban a graduar de la universidad o de la escuela secundaria ya no lo hicieron. ¿Por qué? Porque su apóstol decía que Jesús venía en el 88. Muchos que iban a hacer un buen negocio abandonaron el negocio porque ya Jesús venía. ¿Y para qué? Otros que iban a bajar de peso mejor subieron. Unos que se iban a casar ya no se casaron. ¿Por qué? Porque creyeron que en el 88, 1988, Jesús vendría. Lamentablemente tampoco fue así, y quedó en el corazón de muchos hermanos la frustración de esa enseñanza equivocada. Pero entonces se levantó otro, un norteamericano en Guatemala, que decidió escribir un libro como de este grueso. Y él decía que Jesús venía, si no me equivoco, en 1995. Y cuando me regalaron el libro y me dijeron: mire, pastor, léalo, porque dice el autor que viene Jesús en el 1995, la verdad nunca lo leí, porque cualquiera que me diga que sabe la fecha de la venida de Cristo, con eso me está diciendo que no sabe nada. Porque la Biblia es clara cuando enseña que nadie sabe ni el día ni la hora en que Cristo vendrá. Jesús lo dijo, Mateo 24, 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? Que comían y bebían, porque usted y yo comemos y bebemos, pero lo que está diciendo ahí es que estaban dados a los deleites, a las parrandas. Cuando habla de comían, es que solo se dedicaban a los placeres del vientre, se hartaban. Cuando habla de que bebían, se habla de que se emborrachaban. Cuando habla de que se casaban y se daban en casamiento, no se refiere a lo que usted y yo hemos hecho, casarnos. No, se refiere a casarse, divorciarse, casarse y divorciarse, casarse y divorciarse. Llevo 4, llevo 5.
llevo 6, Elizabeth Taylor lleva 9. Y hay mucha gente que piensa que la vida es eso, dedicada solamente a los placeres. Y así como vivía la gente en la época de Noé cuando vino el diluvio, mucha gente vive así ahora, pensando solo en los deleites del cuerpo, hedonistas, gastando su dinero en placeres y más placeres, y se olvidan de que Cristo vendrá otra vez. Lucas 12:40 dice: asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. En 2 Pedro 3:10 leemos: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. ¿Qué significa este pasaje? Nos enseña que el fin del mundo realmente es la segunda venida de Cristo. Desconocemos el día y la hora, pero vendrá. Vendrá como cuando un ladrón lo asalta, no lo llama por teléfono para decirle el día y la hora, lo toma de improviso. Es en su segunda venida en que todos los elementos serán destruidos por el fuego y todo será quemado. Así que, ¿cuál deberá ser nuestra actitud? Nosotros deberemos estar preparados para la segunda venida de Jesús. La Biblia no cuestiona si habrá un fin del mundo, lo anuncia. Y Dios lo hace así para que todos estemos preparados para cuando tengamos que presentarnos ante Él a rendir cuentas por todas las acciones, aún las realizadas en secreto mientras estuvimos con vida. Por eso Pedro nos exhorta a llevar una conducta intachable como Dios manda. 2 Pedro 3:11 dice: ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Primera Tesalonicenses 5:1-3 dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Noten, no necesitamos que nos digan acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, cuando estén diciendo paz y seguridad. Vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Hace unos 20 años quizás, yo salí de predicar en la Fraternidad Cristiana un domingo, y no recuerdo por qué, pero me fui a mi casa solo. Mi esposa y los hijos llegaron después. Cuando llegué a mi casa, abrí la puerta de la calle, caminé en el pasillo que me llevaba a la puerta principal, y no tuve que abrirla, estaba abierta de par en par. Habían quebrado la puerta y adentro era un desorden. Todas las gavetas de los muebles los habían sacado y las habían volteado, las habían vaciado para registrar y encontrar cualquier cosa de valor que allí hubiera. Ahí se llevaron las joyas de oro de mi esposa, por eso ya no le compro muchas. Ahí se llevaron los tenis buenos de los niños, nuestras chamarras, chaquetas de cuero, se llevaron el televisor, se llevaron la licuadora, se llevaron los electrodomésticos que se pudo, se llevaron un montón de cosas. Créanme, ninguno me avisó que ese día iba a llegar el ladrón. Si me hubiera avisado, le hubiera pedido a usted que se fuera a quedar a mi casa para esperarlo con un bate, con un garrote o con una pistola y defenderla.
Cuando uno sabe cuándo va a llegar el ladrón, se prepara. Ahora yo le quiero decir algo a ustedes. No sabemos qué día ni qué hora va a llegar Jesús, pero sí sabemos que va a venir. Y debemos estar siempre preparados, siempre listos, porque Cristo viene otra vez por su iglesia, viene otra vez por nosotros, y debemos estar preparados para esa venida. Por eso dice el versículo 4 de 1 Tesalonicenses 5: ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Cuando usted estudia teología y le enseñan sobre estos aspectos, hay una frase que se usa muy a menudo, y es un ya y un todavía no. Ya hay un fin del mundo para algunos y un todavía no para todos. Esta semana nos tocó sepultar al hermano de Oscar Chiroy, un hombre de 49 años, sano, cristiano, servidor de su iglesia, músico que tocaba la concertina en todos los funerales y en los servicios, y de profesión era pintor publicista, y estaba pintando un rótulo, y cuando lo terminó posó para que le tomara una foto a su hija. Le tomó la foto en ese tercer piso más o menos de altura en el que estaba. Se movió de manera que tuvo contacto con los cables de alta tensión, y sus hijos lo vieron allí incendiarse y morir en ese momento. Esa tierra, que es su cuerpo, porque nuestro cuerpo es formado del polvo, y esta tierra también es destruida por fuego. En ese momento, ese Hijo de Dios vio su fin del mundo. Para él el mundo terminó, pero lo bueno es que empezó la vida eterna, y está en la presencia de Dios en este momento, disfrutando de la bendición de Dios. En Haití vimos a principios del año 2010 un terremoto sin precedentes allí en Haití. Nos dan cifras de 50,000 muertos, 100,000 muertos, 150,000 muertos. Todavía no sabemos exactamente, pero la mayoría hemos visto por la televisión cómo se han juntado grandes montañas de cadáveres y se han tenido que enterrar en fosas comunes y prenderles fuego, y ese fuego ha destruido esa tierra que son cada uno de esos cuerpos, y llegó el ya del fin del mundo para muchos en Haití, y el todavía no para los millones que quedaron vivos. Pero están pasando una situación difícil. Oía el testimonio de un policía que era entrevistado, y le decían: ¿qué están haciendo ustedes con los delincuentes? Y bueno, casi nada podemos hacer. Se cayó la prisión, 5,000 delincuentes andan sueltos. ¿Y por qué no los agarran? ¿Y dónde los metemos? Dice.
Y si los agarramos y los encerramos, ¿quién los juzga? Si no hay juzgados, no hay jueces, no hay sistema judicial, es un infierno el que les está tocando vivir en Haití. Allí llegó el fin del mundo ya, para muchos, y todavía no para todos. Precisamente hace pocas semanas volé a Santiago, Atitlán, para llevar a cabo la boda del alcalde de Atitlán, Manuel Real, y la avioneta aterrizó precisamente cerca de una aldea que se llama Panabaj. Lo único es que en esa aldea ya no hay aldeanos, ¿verdad? Solo el nombre quedó. Todos los que vivían en esa aldea, o casi todos, se murieron cuando vino el huracán Stan hace 5 años. Hizo que un alud cayera sobre esa aldea y ahí quedaron todos sepultados, y creo que ahí están todavía, no los van a poder sacar. Es un camposanto. Para esa aldea ya vino el fin del mundo. Todavía no ha venido para las otras, pero va a venir. Y por eso es que nosotros tenemos que estar preparados. Dígale a su vecino: ¿está preparado? ¿Está listo? Si Cristo viniera hoy, ¿está usted listo? ¿O sería uno de los que se queda para sufrir la eterna condenación del mundo? Por eso es que Pedro nos dice que debemos estar alertas y vivir en santidad como Dios manda, porque el que nada debe, nada teme. Si vivimos en perfecta comunión con Dios nuestro Señor, no debemos temer al fin del mundo ni al juicio final. Cuando usted es un hijo que se porta bien, no se asusta cuando regresa su papá a la casa. Pero cuando usted es un hijo pícaro, sinvergüenza, malcriado, travieso, entonces sí se preocupa cuando papá regresa a la casa, porque va a recibir quejas y va a aplicar juicio. Pero el hijo de Dios que está en paz con Dios, que vive en santidad, él no debe temer al juicio final. Al contrario, debe estar listo, preparado, esperando que llegue ese encuentro con Dios nuestro Señor. Por eso es tan importante que sigamos el consejo de la Escritura y que estemos siempre listos. Además, tenemos que dar testimonio de su venida y de su misericordia. Es el fin del mundo, el juicio de los seres humanos y la promesa también de un infierno, la que debe motivarnos a predicar el evangelio de perdón de pecados de Jesús. Porque el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Predique de Cristo a sus familiares y amigos, porque el fin del mundo y la segunda venida de Cristo son una realidad. No pierda más el tiempo. Siéntese a hablar con sus amigos, compañeros de trabajo, miembros del club deportivo, señoras, amigas de todas las del Cuchubal, toda la parentela. Todos deben de saber que hay perdón de pecados en Cristo Jesús, que podemos empezar una nueva vida, que podemos arrepentirnos de nuestros pecados y decirle: Señor, aquí estoy ya, listo como un hijo de Dios, listo como un hijo de la luz, esperando que venga, Señor, cuando quieras. Ven como quieras, cuando quieras, donde quieras. Aquí estoy, Señor, listo para ir a tu presencia el día y la hora que tú digas.
Pero ¿están igual así de listos sus hijos? Si sus hijos andan lejos de Dios, perdidos en el pecado y en el mundo, el Señor está tardando su venida para darle a usted oportunidad de que ellos también vengan al conocimiento de Cristo. Y por eso debemos predicar por todos los medios: radio, prensa, televisión, células, conferencias, desayunos, y en cada momento en que tengamos la ocasión, hablemos de Cristo a la gente, porque necesita arrepentirse de sus pecados. Dice 2 Pedro 3:13: pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Yo quiero decirle una frase que espero la memorice. Apúntela para que no se le olvide, porque esto es como yo he entendido la venida del Señor, el fin del mundo y el propósito de nuestra vida. El fin del mundo no es para que vivamos atemorizados, sino para que vivamos alertas, en paz con Dios, para cuando nos llegue. Puede ser que el fin del mundo para nosotros sea ya, como fue para muchos en Haití, o muchos en Panamá, Santiago Atitlán, o muchos amigos nuestros a quienes les ha llegado ya el fin del mundo. Pero tampoco vamos a dejar de hacer lo que nos toca y tirar la toalla y abandonar los estudios y abandonar los negocios y abandonar nuestro servicio a Dios, pensando en que ¿para qué estudiar? ¿Para qué producir? ¿Para qué servir si ya viene el fin del mundo? Porque hay un ya y un todavía no. Falta. Así que tome nota de esto. Vivamos como que Cristo viniera hoy. Y eso nos obliga a estar alertas, en paz con Dios, en santidad. Vivamos como que Cristo viniera hoy, y trabajemos o estudiemos o invirtamos o sirvamos como que fuera a venir dentro de 1.000.000 de años. Nosotros tenemos que estar listos para el ya y para el todavía no, preparados para cuando Cristo venga. Esperar no es fácil, sobre todo cuando tenemos conflictos, amenazas, presiones, enfermedades, problemas, dificultades económicas. Nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor. Vivamos como que Cristo viniera hoy y trabajemos como que fuera a venir en 1.000.000 de años. Y de esa manera traeremos el balance y equilibrio a nuestra vida, para que cuando Cristo venga nos encuentre fieles y sirviendo y trabajando. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.